México acaba de derrotar a Corea del Sur. Julián Quiñones es una de las figuras del equipo. Germán Berterame sigue siendo una de las selecciones para equipos. Álvaro Fidalgo es uno de los mejores jugadores de la selección. Y mientras los resultados comienzan a llegar, una pregunta empieza a aparecer cada vez más en redes sociales. ¿Es acaso que la selección mexicana se está convirtiendo en la nueva Francia? Porque si observamos lo que está ocurriendo, parece que México está siguiendo un camino que hace unos años parecía imposible. Un camino en el que cada vez más son los jugadores que visten la camiseta verde que no nacieron en México. Y aunque para algunos representa una evolución normal en el fútbol moderno, para otros es una señal de que algo anda muy mal. Pero para poder entender cómo llegamos aquí, tendremos que viajar varias décadas en el pasado, porque esta historia comenzó mucho tiempo antes de Julián Quiñones, mucho antes de Rogelio Funes Mori y mucho antes de que la palabra naturalizado se convirtiera en uno de los temas más polémicos del fútbol en general y del fútbol mexicano. Durante una gran parte de su historia, México tenía una idea muy clara de lo que tendría que ser la selección mexicana. Los mejores jugadores de México representarían a su país. Es eso, punto. Una regla no escrita, una tradición, una identidad. Sin embargo, a medida que el fútbol mexicano fue creciendo, comenzaron a llegar más y más futbolistas mexicanos, ya sea como argentinos, brasileños, colombianos, uruguayos y muchos que únicamente venían por unos años, pero otros terminaban quedándose toda una vida. Construían familias, abrían negocios y terminaban sintiéndose más mexicanos que muchos que nacieron en el mismo país. Si estas personas viven en México, trabajan en México y aman México, ¿por qué no podrían jugar con la selección? Fue entonces que llegó el primer gran experimento. Un argentino que logró convertirse en el primer naturalizado en disputar una Copa del Mundo con México. Pero el verdadero punto de quiebre llega con un hombre que todavía muchos hinchas mexicanos recuerdan. Piña. Porque no solamente fue convocado, sino que fue muy importante, muy importante. Su nivel era tan alto que incluso llegó a marcar gol en un mundial. Y eso cambió la perspectiva de muchos aficionados acerca de los naturalizados. Porque por primera vez parecía que un naturalizado podría marcar verdaderamente diferencia dentro de la selección, pero también abrió una puerta que jamás volvería a cerrarse, porque después llegaron más y más y más. Tal es el caso de Guillermo Franco, Matías Buoso, Chaco Jiménez, el tan conocido Rogelio Funes Mori, actualmente Julián Quiñones y más recientemente Álvaro Fidalgo. Y cada convocatoria provocaba exactamente la misma reacción. Una parte de la afición celebraba, otra parte explotaba y las redes sociales se convertían en guerra, porque el debate nunca fue futbolístico. El debate era emocional. ¿Qué significaba realmente representar a tu país? Representar a México, nacer en México o sentirte mexicano. Y aquí es donde aparece Francia, porque cuando la gente habla de Francia no habla solamente de fútbol, habla de identidad, habla de diversidad, habla de una selección construida por jugadores con raíces en diferentes partes del mundo. La Francia campeona del mundo en 2018 tenía futbolistas con orígenes africanos, caribeños y europeos, y aún así nadie podría discutir que son franceses. Habían crecido ahí, habían sido formados ahí y, más importante, eran parte del proyecto nacional. Por eso, algunos aficionados creen que México está entrando en una etapa parecida, una etapa donde el lugar de nacimiento deja de ser lo más importante al momento de llegar a la selección y donde el talento comienza a tener más prioridad. Pero existe un problema. Y es un problema enorme, porque Francia no se convirtió en potencia mundial gracias a los nacionalizados. Francia se convirtió en una potencia mundial porque creó uno de los mejores sistemas de formación de jugadores del planeta. Academias, escuelas, infraestructura, captación de talento, inversión, planificación, décadas de trabajo. Los jugadores eran una consecuencia del sistema, no la evolución al problema. Y aquí es donde muchos aficionados mexicanos encuentran la diferencia, porque algunos sienten que México está utilizando naturalizados para tapar problemas que siguen existiendo. Problemas en fuerzas básicas, problemas en el desarrollo juvenil, problemas de oportunidades para futbolistas mexicanos. Y ahora bien, hay que ser honesto, hay algo de verdad en esa crítica, porque cada vez que aparece un nuevo naturalizado surge la misma pregunta: ¿por qué México necesita buscar un talento afuera cuando es un país de más de 130 millones de habitantes? ¿Por qué seguimos teniendo dificultades para producir delanteros? ¿Por qué tantos jóvenes terminan sin oportunidades? ¿Por qué la Liga MX sigue apostando por extranjeros en posiciones clave? Son preguntas difíciles pero necesarias. Ahora bien, también existe el otro lado de la moneda, porque si Julián Quiñones juega mejor que otros delanteros mexicanos, ¿es acaso que no debería ser convocado? Si Berterame tiene mejor rendimiento, ¿no debería tener una oportunidad? Si Fidalgo aporta más calidad al mediocampo, ¿no debería ser considerado? Al final del día, el fútbol es competencia y la selección debería reunir a los mejores jugadores disponibles, sin importar dónde nacieron. Esa es precisamente la postura de quienes apoyan a los naturalizados. Entonces, surge la pregunta: ¿México se está convirtiendo en la nueva Francia? La respuesta más simple y más realista probablemente sea que no. Bueno, al menos por ahora. Pero sí es cierto que México está entrando en una nueva etapa. Una etapa que, por lo menos por ahora, la identidad futbolística está cambiando, donde los naturalizados ya no son una excepción, sino una parte cada vez más importante del proyecto. Y quizás lo más interesante de este debate es de que recién está comenzando.
cambiando, porque donde algunos ven una oportunidad para empezar a competir con las grandes potencias, otros creen que México está perdiendo algo que siempre lo hizo especial. Y la pregunta final es sencilla: ¿qué es importante, la identidad o los resultados? Porque tarde o temprano el fútbol mexicano tendrá que elegir, y esa decisión podría afectar el futuro de la selección durante la próxima década. Ahora bien, quizás la verdadera pregunta nunca fue si México se estaría convirtiendo en Francia, porque la realidad es que México jamás será Francia. Las historias son distintas, las culturas son distintas, los sistemas son distintos, pero sí existe una pregunta mucho más importante: ¿qué tipo de selección quiere ser México en los próximos años? ¿Una selección que priorice la identidad por encima de todo? ¿O una selección que utilice cualquier tipo de herramienta disponible para competir con las grandes potencias del mundo? Porque mientras selecciones como Inglaterra, Francia y Alemania siguen evolucionando, México actualmente se encuentra encrucijada, y las decisiones que tome durante esta época podrían definir su futuro durante las siguientes generaciones. Quizás los naturalizados sean parte de la solución, quizás solamente sea una consecuencia de problemas más profundos, pero lo que parece evidente es que el fútbol mexicano está cambiando y posiblemente ya no haya vuelta atrás. Dentro de algunos años podremos mirar atrás y descubrir que Julián Quiñones, Berterame o Fidalgo fueron apenas el comienzo de algo grande, o quizás descubramos que todo fue un experimento que nunca funcionó. La realidad nadie la sabe. Lo único seguro es que el debate seguirá creciendo, y mientras siga creciendo, una pregunta perseguirá al fútbol mexicano: ¿México verdaderamente se está convirtiendo en Francia? O peor aún, ¿México está dejando de ser México? Y esa respuesta solo la dará el tiempo. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Los naturalizados son el futuro de la selección mexicana? O mejor dicho, de la mayoría de selecciones de Norteamérica. ¿O México debería apostar únicamente por jugadores nacidos en su país? Te leo los comentarios. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, comentar qué opinas de este tema, y si es posible dejarme un like. Es la única manera en la que me doy cuenta que mi contenido te agrada, y de esa manera puedas seguir subiendo este tipo de contenido. Déjame saber de qué otro tema te gustaría que hable en el futuro, y ya sin más que hablar, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.